Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Castillo, soy el director general de la Asociación Grupo Ceiba, una asociación que ya tiene 20 años de estar trabajando en temas de anticipación de violencia entre y contra jóvenes. Es un gusto para mí estar compartiendo para todas las personas que visitan la página de Te Toca y poder compartir temas referidos a la juventud, particularmente los jóvenes más vulnerabilizados y con mayor situación de riesgo de este país. Bueno, Ceiba nace en 1989 por iniciativa de un sacerdote en la colonia Limón, el padre Pedro Nota, con quien se inicia originalmente con un proyecto básicamente de calle que buscaba dar algunas alternativas a los jóvenes que se encontraban en situación de riesgo en el barrio y que estaban siendo víctimas de una... Esos 4 ciclos nos fueron dando como las ideas de qué era lo que teníamos que ir haciendo. Lo primero que empezamos a hacer fue formar lo que llamábamos el primer programa de Ceiba, que fue la CAE, que más adelante se llamó la Universidad de la CAE, y que responde al nombre no porque sea una universidad, sino por la universalidad de aspectos y situaciones que la CAE te ofrece. Y generar una estrategia que permitiera no solamente la atención de los jóvenes a través del deporte, la recreación, el arte y la cultura, sino que progresivamente se fuera convirtiendo en una estrategia mucho más consistente a través de la apertura de centros que más adelante llamamos Centros de Desarrollo Humano y Tecnológico. Obedeciendo un poco al modelo de Illich de la formación de Centros de Desarrollo Humano que él instaló en Cuernavaca, México, y que para nosotros fueron de mucha inspiración. Centros culturales, espacios públicos donde los jóvenes encontraran un referente a la cantidad de puertas cerradas que tenían de ofertas institucionales que no les daban a ellos ninguna oportunidad. Le llamamos empresa educativa porque lo que pensábamos era generar una estrategia que se convirtiera en un modelo alterno donde los jóvenes experimentaran estar en una empresa y más adelante y capacitarse en ella. La empresa educativa hoy por hoy está albergando a más de 600 muchachos en el parque tecnológico y más de 1.400 muchachos en los centros de desarrollo humano y tecnológico que se capacitan en sistemas semipresenciales, en áreas tan básicas como podría ser el manejo de sistemas computacionales a través de Word, Excel, PowerPoint, Access Publisher, y luego sistemas de especialización como diseñadores gráficos, diseñadores de páginas web, expertos en seguridad y mantenimiento informático, jóvenes que se dedican al aprendizaje de recondicionamiento de computadoras, instalación de redes, seguridad informática, hasta muchachos que están entrando en una capacitación acelerada de aprendizaje de idioma inglés para participar como call centers bilingües. Y finalmente un pequeño sector, digamos, experimental, que en este semestre sacamos corte, porque este no se saca constantemente, que es un proyecto experimental sobre robótica y manejo de basura electrónica. Adicionalmente, la empresa educativa tiene también una oficina para la facilitación de estos muchachos a la búsqueda de empleos y trabajos, para la captación de empresas que quieren incorporarlos, pero también apoya todo el tema de una cooperativa que tiene más de 74 muchachos que están trabajando de manera independiente y que se agremian cooperativamente para poder vender sus servicios en tecnologías de información y comunicación. La falta de horizontes, sumergirse en la creación de un mundo que no era el de ellos, nos iba dando como resultado 16 centros a lo largo de todo el país, empezando desde San Benito Petén hasta Coatepeque, la frontera México-Guatemala en Coatepeque, el área atlántica en la aldea Río Blanco, en Izabal. Estamos trabajando también con 2 prisiones, la Granja Penal Pavón, la Granja Penal Canadá, con jóvenes. Es interesantísimo ver que hay muchos jóvenes ya con sentencias de 5, 6, 7 años que van a salir en edad de 20, 25 años a la calle y van a volver a entrar a un sistema violento y de corrupción. Hasta áreas más vulnerables como son el Limón en la zona 18, como son el Esfuerzo en la zona 5, la Esperanza en el Mezquital. O sea, tenemos toda una presencia bastante amplia donde están nuestros centros de desarrollo humano y tecnológico y donde se desarrollan ya sea solamente un eje estratégico como la Universidad de la Calle, que sería básicamente la presencia de centros de documentación con ambientes virtuales,
con acceso a libros, bibliografía, hasta atención al refuerzo escolar, pasando también por un tema que estamos desarrollando mucho, que son las plataformas de paz urbana, que es una estrategia que se está movilizando alrededor de la organización comunitaria en favor de construcción de modelos de paz. Hemos sido muy eficientes en la posibilidad de reincorporar a los jóvenes a puestos de trabajo, a educación. Sin embargo, la situación de los barrios no varía mucho. La violencia, la criminalidad, el narcotráfico siguen presentes, la exclusión sigue siendo un factor bien determinante. Y entonces la intención de instalar estas plataformas de paz urbana con participación de las comunidades adultas, que son parte de lo que nos interesa, es tratar de ir construyendo nuevos espacios y zonas que les estamos llamando zonas paz o santuarios de paz, donde la gente de los barrios experimente la posibilidad de vivir en paz. Esto es un tema muy complejo porque muchas de las generaciones que hoy atendemos han nacido en la violencia, ni siquiera han tenido la oportunidad de vivir un día de paz. Y la construcción de estas experiencias de paz que van desde acciones de legitimación de los proyectos de paz, como zonas de neutralidad, donde no se trafica y donde no se venden armas, donde no se cometen actos delictivos, donde los niños pueden correr en libertad. Son pactos que hemos ido construyendo progresivamente en las comunidades que estamos trabajando ahorita en el país. Bueno, nosotros siempre hemos pensado de que la violencia no es una situación casual, mucho menos pensar que la violencia es un producto de una generación espontánea. La violencia es todo una unificación de situaciones y prácticas y realidades que van generando, digamos, lo que llamamos el conflicto. Para Ceiba, digamos, entender que la violencia es un efecto de toda una serie de procesos, no solamente históricos, porque también hay que reconocer que hay toda una historia de violencia en este país. Hemos pasado por un conflicto armado de más de 33 años de guerra, donde hay comunidades enteras que no vivieron nunca un día de paz. Unido a eso, a una progresiva migración interna de muchísimos cientos de miles de personas que se mudaron a la ciudad, no importando vivir en las condiciones de hacinamiento como las que se viven en barrios marginales, como grandes asentamientos como los que puedes ver en el Alioto, Mártires del Pueblo, en la zona 18, en el Limón, en Brisas de San Pedro de Ampú, Lomas de Santa Faz, muchos de los lugares donde las condiciones de hacinamiento son realmente severas y donde las personas van entrando en dinámicas donde la conflictividad diaria se convierte en el pan de todos los días. Y de ahí que hay que entender que muchos de los jóvenes que hoy se encuentran en situaciones de conflictividad y de violencia, también les ha tocado vivir en situaciones de conflictividad y violencia, desde la violencia intrafamiliar, que es una de las, digamos, más cercanas en las vidas de los jóvenes, la violencia intrafamiliar, que es la primera del tipo de violencia que hasta la violencia estatal, como la violencia del abandono, como la violencia del irreconocimiento de la ciudadanía de estos jóvenes y de la posibilidad de que puedan vivir una práctica de derechos en libertad, digamos. El tema de la libertad sigue siendo también un tema muy relativo. Yo ayer platicando con algunas personas compartía un poco sobre la cuestión de la relatividad de la idea de libre albedrío, por ejemplo. Muchas de las personas no tienen con tanto libre albedrío, no tienen tanta posibilidad de tomar decisiones. Al final en el barrio tú tomas las decisiones que están basadas muchas veces en la sobrevivencia y muchas veces están basadas en las posibilidades y las ofertas que el barrio te da. El hecho, he escuchado a muchísimas personas que dicen que el hecho de ser pobre no significa que yo sea un delincuente. Y entonces te empiezan a narrar situaciones románticas de gente que salió del barrio y que triunfó. Sí, pero esa no es una constante. Digamos, esto no es un tema en que un caso en particular o unos casos en particular se pongan como plataforma porque los demás no. Lo que es cierto es que una gran mayoría de personas no siempre tienen esas mismas condiciones y esas mismas oportunidades de triunfar y de reconocimiento de ciudadanía. En ese sentido, los jóvenes
Y ahí hay un tema también muy importante. Somos un país que el 70% de la población es joven. Sin embargo, las leyes, las normas, todas las estructuras pensadas para el desarrollo de esta sociedad guatemalteca están basadas en un pensamiento adultocéntrico. O sea, tampoco los jóvenes tienen participación ni toma de decisiones en sus vidas y en lo que quisieran hacer y cuál sería la idea de país que ellos tienen. Muchísimos de estos jóvenes están movidos digamos, dentro de toda la gran masa humana, basados únicamente en la inercia de las posibilidades que un Estado como el Estado guatemalteco les ofrece en una cantidad de situaciones deficitarias. La educación, por ejemplo, una educación con bajísima calidad, con bajísima pertinencia, con bajísimos recursos. Tú entras a las escuelas públicas y la pregunta siempre es esa, como chicos en situaciones de tantísimas exclusiones, donde van a un centro educativo que no goza de ni las mínimas condiciones para la educación, pueden triunfar en esos ambientes tan hostiles y con tantas carencias. Mientras tanto, hay otros jóvenes que tienen mejores oportunidades y que pueden salir de un colegio donde tienen condiciones lumínicas, condiciones de acceso a tecnologías, condiciones a infraestructura, a áreas verdes y deportivas. Mientras tanto, tú vas a los barrios en la Colonia Limón, en Santa Faz, en Brisas, en Mezquital, en El Aleoto, en Mártires del Pueblo, en Bellavista, en El Milagro, en Carolingia, y tú ves las condiciones de los centros educativos, están totalmente abandonados. Entonces, desde ahí tú ves una brecha totalmente entre las posibilidades que tiene un chico de un barrio de estrato popular, pobre, y las posibilidades que puede tener un muchacho de un barrio mucho más acomodado, lo cual ya también nos hace reconocer que en este país hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta quinta categoría. Hay una terrible estratificación que la sociedad tampoco lo queremos aceptar y no lo queremos reconocer. Pero evidentemente la conflictividad y la violencia también es producto de un sistema estratificado de clases sociales que tienen unos muchos y otros tienen nada. Y esto hay que decirlo, y esto es un problema histórico, no es un problema que nos lo inventamos nosotros los que nos llamamos defensores de derechos humanos. Igualmente también lo que empezamos a encontrar es que las ofertas que se dan a estos muchachos en estos barrios muchas veces no están dentro de los marcos de las cosas lícitas. ¿Quién es el que resuelve los problemas en el barrio? ¿Quién es el que ayuda a alcanzar las compensaciones y las nivelaciones sociales que el Estado no ofrece a su ciudadano? Lamentablemente muchas veces es el traficante de droga, ¿verdad? Es el crimen organizado. Son esas estructuras oscuras, negras de poderes o de micropoderes, como dice Michel Foucault en sus libros, dice los micropoderes, esas fuerzas internas comunitarias que son las que controlan y son las que determinan y son las fuerzas que dan las opciones. Y yo siempre lo he dicho y a alguna gente no le gusta decir esto, pero en esto no existe moral y no existe ética. Cuando tú tienes que llevar un plato de comida a tu casa y tienes 5 o 6 hermanos que tienes que mantener, un padre que es alcohólico, una madre que está enferma, muchas veces no existe la ética ni la idea para alcanzar los beneficios económicos que otros pueden tener de otras formas. Y ahí creo que es un tema importante que tenemos que analizar cuando hablamos de los problemas y de las conflictividades en los ámbitos juveniles, especialmente de los más pobres. Para todas estas personas que de una u otra manera estamos todos los días intentando hacer algo, o para aquellas que de una u otra manera están en la orilla tratando de animarse a hacer algo, creo que este país, aparte de hermoso, tiene una gran riqueza de oportunidades para hacer mil cosas por la gente. Lo que nos falta es un poco el compromiso y la decisión de poder hacer algo por las personas. Pero no solamente es un compromiso y una decisión, sino es ser genuinos en cuanto a lo que queremos hacer. Y ahí yo siempre digo a la gente que uno nunca, para cambiar un país como el nuestro, no podemos dar lo que nos sobra. El tiempo que me sobra, el tiempo que me falta, el tiempo que ahora yo puedo hacerlo, sino tenemos que dar lo mejor que nosotros tenemos.
Y de ahí es que yo siempre recuerdo una frase muy importante que dice un cantante que cuando le preguntaron a Jesús qué era lo más importante que tenía, decía, es amar a Dios sobre todas las cosas, y significa que a Dios, Jesús decía que Dios quiere todo de nosotros. Y de la misma manera, para hacer algo por este país, Guatemala quiere todo de nosotros. Y ahí es donde tenemos que diferenciar entre hacer un mero altruismo light, que digo yo, o un voluntariado light, como mucha gente quiere hacer verdaderamente compromisos serios de trabajar por las personas. Y ahí es donde yo creo que nos falta todavía esa fuerza vital de querer meternos y trabajar y meter nuestras manos en esa gran masa de personas que necesitan de nosotros. Y yo creo que para estas personas que están intentando animarse a hacer algo, creo que necesitamos de ellas todo, no partes. No el tiempo que me sobra, no el tiempo que no sé por dónde lo puedo invertir y lo quiero hacer, pues por ahí voy a hacer algo por la gente. Yo creo que este país merece todo de nosotros, desde lo que hacemos en nuestros empleos, desde lo que hacemos en nuestras familias, desde lo que hacemos con nuestros amigos, con nuestros vecinos y desde lo que hacemos con la gente que nos encontramos en la calle. Muchas veces el cambio no deviene de cuánto puedo dar lastimeramente a un fulano en una esquina que está pidiéndome limosna, o cuánto cada cierto tiempo doy en la iglesia como diezmo, como limosna. No, es lo que yo tengo que dar como corresponsabilidad de lo que esta sociedad me ha dado y de las oportunidades de privilegio que tengo versus otros que no las han tenido. Yo no le puedo dar a la gente recetas que tienen que hacer. Yo lo que sí puedo decirle a la gente es que para estar en esto hay que meterse. Y que el país necesita de nosotros lo mejor, nuestros mejores talentos, nuestras mejores ideas, nuestras mejores acciones, pero fundamentalmente nuestros mejores sentimientos y actitudes ante las personas. Es muy fácil criticar a las personas. Es muy fácil juzgar a un joven que se está hundiendo y que se está muriendo en el consumo de drogas o que cae abatido en una vendetta de drogas o de intercambio, de pleitos entre pandillas. Es muy fácil justificar que no le quedaba otro camino como ese. Pero la pregunta que siempre yo le hago es, ¿qué hemos hecho nosotros para que esta sociedad no se siga desangrando y no siga cayéndose? Cada vez que un joven muere, estamos perdiendo toda una gran riqueza de nuestro país. Cada vez que un chico se consume la droga, se tome una botella de alcohol, estamos perdiendo un potencial y una gran riqueza de este país. La riqueza de Guatemala no está en su riqueza turística solamente, no está en sus hermosos lugares que tiene o en las empresas que tiene, está en la gente. La riqueza de este país está en nuestras personas, en lo que podemos hacer por ellas, en lo que ellas pueden hacer por nosotros. Está en generar una idea de justicia social donde todos tengan las mismas oportunidades y donde nos avergüence y no nos enorgullezca el hecho de que yo he podido tener una oportunidad privilegiada, pude ir a una universidad y me pude formar a costa de que 20, 30 fulanos no fueron a esa universidad. Y ahí yo creo que es un planteamiento importante que tenemos que hacer. Nos debe de avergonzar el dolor del otro. Y nos debe de golpear el dolor del otro. Nos debe de avergonzar la ignorancia del otro. Y nos debe de golpear esa ignorancia. Hoy en la mañana había un noticiero, una radio de opinión que decía, bueno, miren, todo el mundo está hablando ahora de la seguridad, pero de repente alguien decía, pero nadie está hablando dentro de sus propuestas, dentro de sus 5 grandes elementos, el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Eso no importa. A la gente no le interesa que los niños y la gente en el occidente o en el corredor seco del oriente se esté muriendo de hambre. Igualmente los supermercados en Guatemala tienen comida, pero allá la cosa, y no estamos hablando de eso, y nuestros políticos no están hablando de eso, están hablando de la seguridad, pero no están hablando tampoco de que es urgente una reforma en la situación de educación de este país, o que es urgente una reforma
en la idea de cómo estamos abordando la criminalidad y cómo estamos abordando el tema de la corrupción en este país. No lo estamos hablando de eso. ¿Cuántos de los políticos que hoy están llamando y que están pidiendo nuestro voto se están comprometiendo realmente con un cambio integral? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de cómo los políticos van a apoyarnos a tener una mejor oportunidad de trabajos, cómo vamos a traer más inversión a este país para que la gente tenga mejores empleos. Pero no solamente la inversión clásica de traer maquilas que nos vienen a sacar todo lo poco que tenemos y luego se largan de la noche a la mañana como ladrones y dejan las máquinas vencidas y a la gente sin pagarle sus salarios. Estamos hablando de inversiones serias, de gente que quiera venir a invertir en tecnologías, que quiere invertir con trabajos que requieran de nosotros capacidad y que hagan y obliguen al Estado también a mejorar las condiciones no solamente de capacitación, sino de oportunidades de la gente. Y no que solo nos vendan salarios de hambre como los que muchas personas tenemos. Ese es el problema. ¿Cómo compites con un crimen organizado o con un narcotráfico que le ofrece a los jóvenes ganarse en horas muchísimo más dinero que lo que ellos podrían ganar en 6 meses de trabajo? Esa es la respuesta que tenemos que estar pensando. ¿Cómo vamos a hacer con estas realidades? Pero esto no te lo están hablando los candidatos políticos, ¿verdad? Y yo creo que este es un tema que a la gente que va a participar en este chat, que va a estar en este tema, nos debe llevar a la reflexión también, ¿verdad? Bueno, invito a toda la gente para que el jueves 3 de marzo a las 4 de la tarde nos podamos encontrar en el ciberespacio y poder ir hablando un poco más de esto. Y pido disculpas porque a veces digo cosas tan irrelevantes, tan irreverentes que a alguna gente no les gusta. Pero igual en el chat podemos seguir discutiendo sobre esto y muchos temas más. Yo creo que lo más importante de todo esto es ir creando una sana conciencia de que aunque a veces las personas no decimos lo que queremos escuchar unas con otras, tenemos que establecer puentes, vínculos, donde estemos de acuerdo. Y creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo por Guatemala. Y que cada uno desde nuestra particular acción debemos de hacer algo mejor, particularmente por los jóvenes, pero muy particularmente por los más necesitados. Te toca ponerle fin a la violencia.